Bueno, vamos a hacer aquí un par de ejercicios, ¿vale? Relacionados con homología y afinidad. Ejercicio este de aquí, trazar la figura homóloga de A, B, C, D, este cuadrilátero, dado el centro de homología y el eje. Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué nos están pidiendo. Que hallemos la figura homóloga. Por tanto, estamos en una homología, ¿vale? ¿Y cuáles son los elementos de este sistema proyectivo? Los elementos de una homología básicos que debemos tener para poder trabajar en este sistema son el centro de homología y el eje, ¿vale? Después también tendremos los rayos proyectivos, ¿vale? Pero estos dos son fundamentales. Eso es lo primero que tenemos que ver. ¿Tenemos el centro? Sí, aquí lo tenemos. ¿Tenemos el eje? Sí, fácil. Ya solo queda realizar el ejercicio, por tanto, ¿vale? Es decir, nos dan una pieza, nos dan un punto homólogo a uno de los puntos de esta pieza y vamos a representar. Bien, paso número 1, pues tenemos A, vamos a intentar hacer esta pieza a partir de A. Yo voy a lanzar rayos proyectantes, es decir, cuando yo lanzo rayo proyectante que va de O a A, ¿verdad? Me debe dar a prima, a la fuerza. Ahí tengo. Este es un rayo proyectante. El rayo parte de O y de sobre A da A'. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este ejercicio? Que D' está dentro de ese rayo proyectante. Uf, y ahora no sé cómo resolver ese ejercicio. Pero si yo me doy cuenta, si miro bien el ejercicio, caigo en la cuenta de que si yo cojo el segmento AB, ¿vale? Y traslado cuadra, veo que DC es paralelo a AB. Pero es más, también es paralelo al eje. Por tanto, ya sabemos que segmentos o rectas que son paralelas al eje mantienen el paralelo. También su figura homóloga. Luego, lo único que tendrías que hacer es paralela a B por A', paralelismo, ¿vale? ¿Dónde estará B'? Pues nada, pasamos rayo proyectante desde O por B. ¿Dónde me ha cortado aquí? Ahí tendría. Y ahora viene la cuestión de dónde estarían D y C. D debe de estar rayo proyectante que pasa por O y por D, ¿vale? Que coincide con el que pasa por A. Por ahí debe de estar D'. Y el homólogo de C, C', debe de estar también en este rayo. Pero ¿cómo? Ni dónde. Entonces lo que yo siempre os digo es que muchas veces cuando no veamos aquí una solución clara, juguemos con la triangulación, es decir, convertir esto los triángulos. Los triángulos son los elementos que empezamos a hacer con homología, ¿vale? La triangulación nos sirve muchas veces incluso en matemáticas para resolver problemas de áreas, incluso de volúmenes. Y hemos usado la triangulación para hacer figuras equivalentes, ¿vale? Pues nada, si yo cojo, por ejemplo, la diagonal de B, porque ya tengo el homólogo de B, lo conozco, ¿cómo podría hallar el homólogo de D? Pues a lo mejor a partir de ese homólogo B'. Por tanto, paso 2. Paso número 2. Yo trazo diagonal de B, siendo B, tengo, ¿sí? Y continúo, porque puedo continuar, porque ya es que son bonitos, las rectas en dibujo son bonitos, pues efectivamente da un punto, punto doble, y esta recta de B, un nombre, se llama R, corta al eje en ese punto, luego ese punto es doble, ese punto pertenece a R, es decir, P pertenece a R, y el punto homólogo de P', coincide con él. A R pertenecen D, D y P. Por lo tanto,
a R' pertenecerá P', B' y D'. Es decir, que en la recta P', D' debe de estar D'. Ahí lo tengo. La recta choca el eje, rebota hacia B' y donde corta aquí al rayo proyectante OD, ahí estará D'. ¿Vale? Estoy viendo es como si aquí hubiera un triángulo, que es este triángulo. Y como hemos dicho que se mantiene el paralelismo, paso 3 para hallar C', ¿vale? Como DC, dicho que es paralelo a B y paralelo al eje, ¿vale? El paralelismo se sigue manteniendo por D' paralela. Por tanto, esto es paralela. Ahí estará C'. Solución. Pues ya tenemos aquí la solución. Todo este cuadrilátero sería el homólogo del cuadrilátero que teníamos aquí. Siguiente ejercicio. Tenemos este pentágono, ¿vale? Y nos dicen, dado esa figura, trazar la figura homóloga a este pentágono, dado el punto doble A' y los puntos homólogos C' y B', que la tenemos. ¿Vale? Ahí están los. Primero, siempre cuando tenemos que resolver un ejercicio, debemos de seguir unas pautas. El que yo siempre os doy es que os están pidiendo una figura homóloga. Por tanto, estamos hablando de homología. Homología, aunque la figura es una homología afín, ¿vale? ¿Cuáles son los elementos del sistema proyectivo homólogo? ¿Vale? El centro de homología, centro de homología y por otro lado el eje. ¿Tenemos el centro de homología? No tenemos, vamos a hallarlo. Sabemos que el centro de homología siempre está donde se encuentran pues, las rectas que van del punto original a su homólogo. ¿Vale? Es decir, yo tengo aquí puntos de la pieza original y homólogo, sí. B' y C' y tengo incluso A'. Vale, sabéis que yo uso siempre el amarillo para trazar los rayos proyectantes. ¿Vale? Por tanto, unimos B con B', el primer rayo que me surge por ahí. En esta recta debe estar O, centro de homología, pero todavía no lo sé. ¿Puedo usar A'? No, A', el homólogo de A es el mismo, coincide. Estas rayitas te dicen que coinciden con el vértice A'. Por tanto, no nos sirve, ¿vale? Porque no puedo trazar por ahí nada. ¿Con qué inclinación haría ese rayo? Nada, es que coincide ahí en el mismo, ¿vale? Pero sí tenemos C y C'. Por tanto, por aquí debe pasar también otro rayo proyectante. Y lo tenemos. Que unen C con C'. Por tanto, donde los dos rayos proyectantes se han cortado, ahí tenemos el centro. Por tanto, centro de homología ya lo tenemos. Eje, tenemos, hay que hallarlo. ¿Qué sabemos? Los ejes siempre tenemos que jugar con los puntos dobles para hallarlo, a no ser que sea una... que ya sabéis, en este caso el eje siempre es perpendicular a la dirección de afinidad, ¿vale? Bien, puntos dobles tenemos, y tenemos aquí uno, ¿vale? ¿Tenemos otro? Ahora mismo no, pero podemos hallarlo. ¿Vale? Por ejemplo, estoy intuyendo, ¿vale? BC, si la contenemos en una recta R, su homóloga de R' debe ser B' y C'. Bien, paso número 1. Paso número 1, aunque sería el paso 2, pero bueno, vamos a utilizar el paso 2. Sería, si yo debo contener a BC dentro de una recta, esta es la recta R, ¿vale? ¿Cuál es la recta afín de R? Pues la unión de B' con C'. Esa recta sería R', ¿vale? Homóloga de R. ¿Se han cortado? Sí. Dos rectas se cortan en un punto ahí. Sí. Siempre decimos que donde se corten la recta y su homóloga es punto doble. P, ¿cuál es el homólogo de P? El mismo, P'. Por tanto, punto doble y punto doble, ya sabemos que los puntos dobles
siempre nos van a dar el eje. Los puntos dobles siempre están. No nos queda otra más que decir que el eje se une A' con P'. Pues ya tenemos el sistema, tenemos el centro y tenemos el eje. Queda resolver. Siempre que el eje corte a la pieza, ahí donde lo corta ese punto doble siempre, porque si contenemos ahora, paso número 2, ¿vale? Si contenemos ahora a DC en una recta, ¿vale? Esta es la recta S, ¿vale? Esa recta corta y al eje, por tanto este también es punto doble Q, Q', porque de Q con su logo que es el Q'. Bien, esa recta S contiene a C, ¿vale? ¿Tenemos el homólogo de C? Sí, C'. ¿Tenemos otro punto de S'? Sí, Q'. Por tanto, si yo uno Q' con C', esta recta a la fuerza tiene que ser la homóloga de S'. ¿Vale? Perfecto. Entonces en S están C y D. Por tanto, en S' tiene que estar C' y D'. C' lo tengo y D' lo sacaré al lanzar el rayo proyectante. No. Es decir, no. Tenemos A. Y donde nos corte el rayo proyectante a S', ahí está D, homólogo de D. ¿Qué punto nos falta? Ya tenemos A', B', C', D', nos falta E'. Para hallar E' tenemos varias fórmulas de hacerlo. B, recta que corta aquí en un punto doble, por lo tanto tengo B', si va aquí con esto y después pum, rayo por aquí. Pero a vosotros siempre os resulta más fácil verlo a través de los segmentos, las rectas que contienen a los segmentos de las piezas. ¿Vale? Por lo tanto, lo vamos a hacer así. Paso número 3. ¿Vale? Como D' lo conozco, voy a meter a D en una recta. Fijaros que me da aquí en el mismo punto este. Esta recta podría llamarse, no sé, naranja. Corta aquí este punto que coincide con este P', que podría llamarse T'. Rebota y va al homólogo de D, que es D'. Lo conocemos. Tenemos. Por tanto, esa recta naranja sería la homóloga de N, es decir, N'. En esta recta, N' debe estar E'. ¿Dónde? Tengo que lanzar rayo proyectante o no. Tengo. Donde ha cortado aquí a N', ahí está E'. Por tanto, ya tenemos la D, D' con D', D' con C', D', con A' con y lo tenemos. Esta sería toda la pieza homóloga del pentágono que